con manchas rayadas, hermanos. Ahora la pregunta es ¿por qué? Nada más porque las ovejas veían eso cuando venían a tomar agua y se apareaban. No, hermanos, era Dios el que lo hizo. Si no, vean el capítulo 31 y el versículo más adelante, hermanos, en el versículo 11. Génesis 31:11, o sea, no fue la astucia que usó nada más Jacob. Génesis 31:11 dice, porque tuvo una visión. Versículo 10, y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, dice Jacob, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras en sus sueños, hermano, eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños. Entonces, Dios está consciente de lo que está haciendo Jacob. Y el ángel del Señor le dijo a Jacob, y yo dije, heme aquí, versículo 12, y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aún con ese método que hizo que no prueban nada, porque no hay realmente manera de probarlo científicamente, de que nada más las ovejas viendo esas ramas ya salieran, criaran o dieran a luz ovejitas o cabritos, hermanos, manchados. Era porque Dios en su gracia así lo quiso hacer. Como cristianos, entonces, el día de hoy, Dios claramente nos enseña que Él ya nos bendijo. Porque miren lo que estaba haciendo Jacob, hermano. Dios ya le había prometido que lo iba a bendecir en gran manera. Jacob no necesitaba ayudar a Dios por otros medios. Jacob simplemente debió haber creído y confiado en el Señor. Pero aquí lo vemos tratando de obtener por medios humanos lo que Dios ya le había prometido. Bendición. Y si pensamos nosotros en el día de hoy, la Biblia en Efesios 1:3 dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ya no puede haber más bendición de parte de Dios para los cristianos, porque tendría que ser algo superior a Cristo Jesús, ¿cierto? Y Dios ya nos bendijo en Cristo Jesús con toda bendición espiritual. Eso es verdad. Es nada más que lo creamos, que confiemos que es así y que experimentemos esa bendición. Pero es creerle al Señor. Es verdad. Y ningún cristiano necesita andar buscando bendición de Dios. Ningún cristiano necesita andar buscando más bendición de Dios por otros medios, mucho menos medios humanos. Bíblicamente no necesitamos andar pidiendo la unción del Espíritu Santo. Bíblicamente. Y yo sé, hermanos y hermanas, y pongan atención a lo que digo, porque hay muchas congregaciones que eso lo practican. Pídele a Dios la unción del Espíritu Santo. A cristianos. Los cristianos ya tienen la unción del Espíritu Santo. Entonces, si un cristiano le pide a Dios la unción del Espíritu Santo, indica que no le cree a Dios, que ya la tiene. O a lo mejor no la tiene, y si no la tiene, entonces no es cristiano. Para empezar, necesita sí recibir la unción para llegar a ser un hijo de Dios. Pero los hijos de Dios no necesitamos pedirle a Dios, al Espíritu Santo, la unción. No necesitamos andar pidiendo que te unjan con aceite. La unción con un aceite, hermano, es práctica, es símbolo. Y en unas iglesias, ahí van con su botecito de aceite y le echan aquí aceite. Es símbolo, hermano. Pero nosotros no necesitamos eso. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús ya recibimos toda bendición espiritual. Capítulo 31, entonces, vean, del versículo 1 al versículo 16. Si ustedes lo están viendo, hermanos, ahí, entonces, en esta escritura vemos cómo Dios nos guía o guía al que lo tiene, a quien tiene en mente el Señor,
de las injusticias de la vida. En esta escritura vemos el corazón del suegro de Jacob. Labán, una vez más, era un hombre injusto con sus trabajadores. Labán solamente pensaba en su propio bien y no le importaba hacer grandes injusticias con su propio yerno. Era el esposo de sus hijas y era deshonesto. Todo este capítulo, hermanos, del versículo 1 dice, miren lo que se enfrentó Jacob. Versículo 1 del capítulo 31, oía Jacob las palabras de los hijos de Labán. Los oía murmurar y hablar, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esa riqueza. Y versículo 2, miraba también Jacob el semblante de su suegro, la cara de su suegro había cambiado. Dice, y veía que no era para con él como había sido antes. Qué horrible, hermanos, circunstancia vivió. Después de que tal vez sí, yernito, claro que sí, trabaja para acá. Después la cara le cambió. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido eso. Yo lo he experimentado, hermano. El rostro cambia de la gente cuando anda molesta, ¿cierto? Cuando trae algo, sea real o imaginario, pero el rostro cambia y tú lo ves serio, la ves seria, lo ves como que tiene algo contra ti, el rostro le cambia. Miren lo que vivió Jacob, el rostro de su suegro ya no era igual, le cambió el rostro, hermanos. ¿Han vivido una circunstancia así? ¿Has tenido tú un jefe injusto? ¿Has tenido tú un jefe que no te pagó tu trabajo? ¿Has tenido un jefe que te chantajea y te manipula para no pagarte lo que es justo? Esta es la vida real, hermanos y hermanas. En ese mundo es que estamos viviendo. Siempre habrá gente mala y aprovechada. Siempre habrá jefes avaros que tratarán de robarte tu salario o de no darte lo justo, lo que has trabajado. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Es real, hermanos, o no? Esa es la realidad, ¿cierto? Pero los hijos de Dios no somos así. Gracias al Señor. Y si tú eres hijo de Dios y tienes bajo tu autoridad a algunas personas o trabajadores, nunca hagas tal maldad de robarle el salario a tu trabajador. Nunca hagas tal maldad de retenerle el salario a tus trabajadores. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento, hermanos? Dios era muy claro, Jehová, no le retengas el salario a tus obreros. Porque dice, porque yo voy a ver, van a clamar a mí y yo voy a intervenir. Entonces, gracias al Señor que estamos bajo la gracia, pero como hijo de Dios, glorifica el nombre del Señor. Sé benevolente con tus trabajadores. Vean, sé benevolente. Si está dentro de tu posibilidad como jefe, dale bonos, dale algo extra, hermano. Pero hazlo como para el Señor, para la gloria del Señor. Eso honra al Señor y hay más probabilidad de que esa persona, tu trabajador, te escuche del evangelio, del amor de Dios, porque ha visto algo en ti diferente. Pero piensen en lo contrario, si profesamos ser cristianos, si profesas ser cristiano y haces chantajea, o sea, quieres realmente darle lo más poco a tu trabajador y sacarle ventaja aún, no pagándole, yo no sé, tiempo extra o qué sé yo, hermanos. Eso no glorifica al Señor. Pero entonces vean, volvamos al capítulo 31. El rostro del suegro le cambió. Capítulo 31, versículo 3. Miren cómo Dios está guiando la vida de Jacob. Porque, hermanos, escuchen, Jacob está viviendo simplemente las circunstancias de la vida, pero Dios está detrás porque Jehová quiere que Jacob regrese a su tierra. Y en el versículo 3 dice, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela. Pero ¿qué más le dice?
yo estaré contigo, hermanos. Regresar a Canaán, regresa, le dice a Jacob. Ahora, ¿recuerdan cuántos hijos tiene Jacob? Al menos pues las 12 tribus, ¿no?, de Israel o de Jacob. Y aparte tuvo otros hijos, toda su familia. Pero le dice Jehová, regrésate a Canaán. Ahora, ¿qué pasa allá? ¿Quién lo está esperando? Su hermano Esaú. ¿Y para qué lo está esperando? ¿Para hacerle fiesta y darle gracias porque regresó? ¿Para qué lo estaba cuando se fue huyendo, hermano? Porque su hermano lo iba a matar. Entonces, ahora Dios le dice, que regrese a su familia a Canaán. ¿Qué hace Jacob? ¿Qué hace Jacob, hermano? Le obedece a Dios y se enfrenta a su hermano con la posibilidad de que su hermano Esaú lo mate. ¿Le va a obedecer a Dios? ¿O se queda ahí con su suegro y desconfía de Dios y desobedece a Dios? Además, su suegro lo iba a continuar tratando, lo iba a seguir tratándolo mal, ¿cierto? Porque ese suegro aquí no habla de ningún cambio. Pero ¿qué hizo Jacob, hermanos? Él se creyó cuando el Señor le dice, yo estaré contigo, regrésate a tu tierra, yo estaré contigo. Y esa promesa de Dios a Jacob es suficiente para que Jacob obedezca. Entonces, nosotros el día de hoy tal vez nos encontramos con una situación similar. Yo no sé si tú, alguien de aquí, se ha encontrado con una situación similar. Quieres salir de una situación difícil como Jacob, pero tal parece que la solución misma que Dios parece que te muestra también va a ser una situación difícil. ¿Qué hace Jacob? Su situación era difícil con su suegro. Se va para allá con su hermano y tal vez lo matan. ¿Qué hace? Bueno, él confió, hermanos. Simplemente confió. Jacob se tiene que enfrentar a su hermano que dejó enojado. ¿Tendrá que reconocer su error? ¿Tendrá Jacob que pedirle perdón a su hermano Esaú? Jacob siguió la dirección de Dios. ¿Qué hacemos nosotros en nuestra situación? ¿Qué haces tú cuando Dios te está diciendo lo que debes hacer, pero al mismo tiempo implica tener tú que enfrentarte con alguien a quien has dañado? Necesitas reconocer tu error y pedir perdón. ¿Qué haces tú? Es a veces cierto el poder del pecado en nosotros, de nuestra carne, que no queremos enfrentar eso. ¿Por qué? Porque es reconocer que realmente he fallado, realmente pequé, realmente no hice esto. Y la carne te dice miles de excusas en tu mente para no tener que enfrentar una situación así, hermanos. Entonces, para los hijos de Dios, el día de hoy, Dios no solo nos promete estar con nosotros. A Él le dijo, yo voy a estar contigo. Pero para los hijos de Dios no nos promete estar con nosotros. Jesucristo está en nosotros. No solo con nosotros. Jesucristo está en nosotros. El Señor nunca, 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 nunca se aleja de sus hijos. Porque Él es nuestra vida. A donde tú vas, Jesucristo también va. Si tú te quedas, Jesucristo también se queda. Pero nunca te abandona. Y eso es suficiente para que nosotros simplemente confiemos en el Señor. Versículo 9 de Génesis 31, hermanos, vean lo que sucedió. Después de lo que sucedió, de que las ovejas empezaron a parir manchadas, pintas, pardas, y Dios lo bendijo de una manera sobrenatural. Versículo 9, Él lo atribuyó a Jehová. Versículo 9, le está platicando a sus hijas: así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Versículo 13, Dios le prometió, hermanos: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra. Esto es en Génesis 28. Si tienen su Biblia, nada más vayan rápido a Génesis 28. Y es donde dice: me hiciste un voto. Jehová le está recordando lo que sucedió. Dice: levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. ¿Recuerdan qué sucedió en Génesis 28? La visión, hermanos, el sueño de Jacob de la escalera. Pero Jacob hizo un compromiso. Si van a Génesis 28, vean el versículo
Génesis 28, versículo 20, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, ¿qué dijo Jacob? Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres el diezmo apartaré de ti. Eso lo vivió Jacob, y tal parece que aquí se le olvidó, pero el Señor no se le olvidó. Es decir, la experiencia preciosa de la manifestación de Dios en la vida de Jacob, que lo llevó a hacer una promesa delante de Dios, Dios no lo olvidó. No lo había olvidado, hermanos. Y vean, Dios entonces le recuerda a Jacob que le prometió lo que Jacob le prometió a él, y también el voto que Jacob mismo había hecho. Y como hijos de Dios, para concluir, nunca olvides las experiencias preciosas que el Señor te permite vivir. Nunca olvides esa palabra de Dios que recibiste por medio, ya sea de la lectura de la Biblia, tal vez una enseñanza que escuchaste en el internet, tal vez una predicación que escuchaste. Tal vez en el momento que escuchas tú esa palabra, ese mensaje de Dios, en ese momento tal vez te emocionas, lloraste, te alegraste de saber de que el Señor está contigo. Creo que todo cristiano ha vivido una experiencia así, hermanos. Pero ¿qué es lo que sucede después? Simplemente se olvida, se tiende a olvidar. Aquí el Señor le recuerda, acuérdate de esto. Yo te aparecí, yo te hice la promesa y tú mismo me prometiste. El Señor está contigo como hijos de Dios, hermanos. No olvidemos esas experiencias. Tal vez en el momento en que escuchaste esa palabra de Dios, tú la recibiste. ¿Están conmigo, hermanos? Sea en una predicación o cuando uno lee la Biblia o una enseñanza que uno escucha, realmente es Dios y uno está emocionado porque dice, sí, Señor, sí, gracias, Padre, sí, eso, y lo recibe uno como palabra del Señor. Pero después la pregunta es, no lo olvides, recuérdalas en tu mente y en tu corazón. Ahora, ¿cómo hacemos para no olvidar las promesas del Señor o esos momentos en que realmente la palabra de Dios se hace real en nuestra vida? ¿Qué hacer para que no lo olvidemos? Hay una sencilla manera, hermano. Sigue creciendo en la gracia y el conocimiento del Hijo de Dios. Mantente leyendo la Escritura, porque la palabra es la misma palabra de Dios. Y cuando uno va, confirma las promesas que Dios ha hecho a sus hijos. Pero sigue creciendo en la gracia del Señor. Dios, hermanos, puede usar aún a tu familia para guiarte. Vean Génesis 31, versículo 14 a 16. Ahora miren las hijas de Labán. Las hijas de Labán, después de que Jacob le dijo, nos vamos, porque su padre ha sido injusto conmigo, me ha cambiado el salario 10 veces. Miren las hijas, respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? La respuesta es no. ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. O sea, era la dote que se le daba al papá, que, hermanos, de acuerdo a los escritos antiguos, esa dote le daba una parte el papá a las hijas también. Bueno, Jacob se lo agarró todo. Y las hijas estaban resentidas contra su papá. Versículo 15 dice, nos vendió y aún se ha comido todo nuestro precio. Versículo 16, porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, o sea, por medio de Jacob, dice, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Es decir, apoyaron la decisión de su esposo y le dijo, vámonos todos. Y si ustedes siguen la narración, hermanos, es emocionante porque vean, esto lo vivieron ellos. Esto es historia real.
eventos reales, pero que han quedado escritos para que nosotros aprendamos. Aprendemos de las malas cosas que hicieron, para que nosotros no las hagamos, y aprendemos de las buenas cosas que hicieron, obviamente para que nosotros mismos las hagamos. Y las hijas de Labán lo conocían muy bien, y ellas mismas confirmaban lo que Jacob les decía con respecto a su papá. Ellas daban testimonio de las injusticias de su papá hacia ellas y hacia su esposo Jacob. Por lo tanto, ellas apoyaron a la decisión de irse. Entonces, terminando con esto como aplicación para nosotros, el testimonio de tu propia familia puede ser usado por Dios para guiar tu vida. Aquí Jacob eran sus esposas. Lo que dijeron sus esposas confirmaron lo que Jacob ya sentía en su corazón, de irse, de regresarse. Y este es el punto para nosotros. El testimonio de tu familia puede ser usado por Dios para guiar tu vida en decisiones que uno tiene que hacer. Entonces, escucha lo que tu familia dice con respecto a la situación, con respecto a otras personas. Tal vez, si escuchas con atención a tu familia, el Señor va a confirmarte lo que sientes en tu corazón con respecto a qué hacer en determinada situación difícil. Pero escucha. Y escucha a otros hermanos de la fe. Escucha libros, escucha consejeros, escucha personas. Dios usa todas nuestras circunstancias, sean buenas o agradables o sean desagradables, para mover nuestra vida. Él está en control. Y cuando nosotros creemos firmemente eso, hermanos y hermanas, no tenemos por qué ni llenarnos de ansiedad ni nada. Simplemente nuestra confianza está en el Señor. Todo lo que vivas, aún algo negativo, doloroso, hermano, acuérdate, Dios está guiando tu vida. Dios va a usar eso para tú hacer decisiones. Y las vas a hacer con base a esa experiencia negativa y dolorosa. Pero Dios está usándolo para cumplir sus propósitos en tu vida. ¿Están de acuerdo, hermanos? Así lo veo, así lo creo, así es mi experiencia y así veo que ha de ser la experiencia de los hijos de Dios. No hay por qué tener miedo al futuro para nada. Ahora, no significa eso que no vas a llorar en la situación. Claro que sí, hay tristeza, hay dolor, pero dentro de lo profundo de tu corazón, tú sabes que Dios está usando todo para su gloria. Y eso en esa circunstancia difícil, Dios te va o te está guiando para que tomes la decisión, con base a lo que tú conoces del amor del Señor. De manera que, hermanos, los animo a seguir confiando, porque cada uno de nosotros tiene situaciones diferentes. Pero confía en el Señor. No le permitas a Satanás que ponga en duda de que esa no es la voluntad de Dios. O y si, o hubiera mejor, no, hermano, deja los resultados al Señor y descansa en el Señor y gózate en el Señor. Amén. Cierren sus ojos y el próximo mes vamos a continuar con esta historia. Les animo siempre, lean la historia, hermanos, antes de venir. Cierren sus ojos y vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por estos eventos que sucedieron a personas que tú también llamaste, Señor, y con quienes tú te manifestaste de una manera especial. Señor, en medio de las imperfecciones, tú cumples tus propósitos. Gracias por la vida de estos hombres que la misma Biblia, Señor, tu palabra le llama hombres de fe, empezando por Abraham, Isaac y ahora la vida de Jacob. Como tú, Señor, usaste todo lo que vivieron para guiar su vida. Tal vez Jacob simplemente vivía sintiendo en su corazón y viendo las circunstancias, pero Padre, tú estabas detrás de todo, guiando su vida para cumplir tus propósitos. Que así sea, Señor, que tus hijos
ahora que Cristo vive dentro de nosotros. Que estemos conscientes que toda circunstancia, Señor, número uno, tu palabra dice: a los que aman a Dios, todas las cosas trabajan para su bien. Tú eres el que produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que estemos confiados siempre en ti, Señor, porque tú nos estás guiando en medio de situaciones difíciles, situaciones injustas. Padre, que las decisiones que hagamos estemos seguros de que tú las vas a usar para tu gloria y para cumplir tus propósitos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Estamos